Muy buenas a todos. Este pequeño fragmento antes de la charla con Wisdom Voice es un pequeño disclaimer para todos, para dejar claro una cosa. Este vídeo se basa exclusivamente en un análisis deportivo y estadístico basado en la noticia que salió y que algún medio del mundo del motor se ha hecho eco de que Marc Márquez es el favorito en las casas de apuestas de Italia, incluso por delante de Pecco Bagnaia, ¿no? Y hago este pequeño disclaimer antes de empezar el vídeo para dejar claro que en ningún momento estamos recomendando ni animando a nadie a participar en apuestas deportivas, nada de eso. Sabemos que es un tema que puede ser delicado y entendemos pues, los riesgos y problemas que se pueden derivar de las apuestas. Así que simplemente dejar esto claro, que es un vídeo que se enfoca puramente en lo deportivo, en entender por qué, incluso en Italia, ¿no? Marc Márquez puede ser favorito porque Pedro Acosta incluso está cuarto en los dos sitios que vamos a ver. Pero eso, 100% se va a dedicar en explorar los factores que influyen, ¿no? Para en lo deportivo, teniendo en cuenta lo deportivo, para que un Marc Márquez, después de varios años sin, bueno, pues sin estar luchando por las cosas importantes, ¿no? Es el favorito a día de hoy yendo al equipo en el que está Pecco Bagnaia, que es la referencia de Ducati. Simplemente esto. Ahora sí, disfruten del vídeo. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy nos acompaña Wisdom Boy, que es un professional tipster, experto en esto dentro del motorsport, creo, no solo de MotoGP, creo que también de Fórmula 1, creo, si Sí, no o me sea, equivoco. sobre todo empecé con motos, porque es el deporte que he ido siguiendo toda la vida. Y luego, pues al final, pues Fórmula 1 también tiene mucho tema de estrategia, solo seguir las carreras con el timing y tal. Pero a mí lo que más me gusta y lo que me sale más de forma natural es MotoGP y motociclismo en general, British Superbikes, Superbikes. Y ahora estamos de lleno con el Dakar. Este vídeo, su razón de existencia es por un dato que también se han hecho ecos algunas páginas como Motosan y demás. Me pasó un amigo italiano, un compañero italiano, una captura bueno, de una casa de apuestas italiana en la que el dato que sobresale, que a mí me parece increíble, es que Marc Márquez es el favorito en las apuestas para el 2025, incluso en eso, en casas de apuestas italianas, ¿no? Y creo que es una cosa en la que hay que pensar un poco, ¿no? Hablamos de un piloto que lleva sin ganar un título desde 2019, que ha pasado por años complicadísimos con lesiones, recuperaciones, una Honda fuera del nivel. Y por otro lado tenemos a Pecco Bagnaia, 2 veces campeón del mundo, la referencia de Ducati. Sin embargo, no parece ser la lección principal de las casas de apuesta, ¿no? ¿Qué dice esto de Marc? ¿Es simplemente por su legado? ¿Hay algo más detrás de esto? Esto sobre Marc Márquez y algún detallito más de algún otro piloto que me ha parecido interesante en las casas de apuestas es de lo que me gustaría hablar contigo. Voy a compartir por aquí para que se vea precisamente la imagen de esa casa de apuestas italiana para empezar. Después tengo también las otras que tú me pasaste y podríamos ver cómo podemos explicar esto de que los italianos ven más factible que Marc Márquez gane el mundial por delante incluso de su piloto, de Pecco. A ver, al final la forma en la que tienen las casas de apuestas de trabajar es que casi siempre se tiende a que la persona media apuesta por el piloto de nombre o ya sea en cualquier otro deporte, el que tiene más nombre, el que ha sido el más histórico. O sea, por poner un ejemplo fácil y sencillo, el Real Madrid puede estar en una época mala, pero si va a jugar al campo del Alavés, por muy fuerte que sea el Alavés, ¿vale? Ya sea que el favorito siempre se va a pagar muy favorito. ¿Por qué? Porque la psicología humana hace que tú tiendas a que siempre va a ganar el mejor, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué ha podido pasar? Al final, o sea, los argumentos hay, es Marc Márquez, va a partir con la mejor moto y es el piloto que más mundiales tiene ganados y eso es un factor muy determinante a la hora de poner apuestas a ganador del mundial. ¿Por qué? Nos podemos fijar, ahora volvemos a Mar, pero que Jorge Martín es el tercero y que Fabio Quartararo en esta casa de apuestas no, pero en otras está por delante de Enea Bastianini y demás. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta que el piloto que ha ganado un mundial es capaz de volver a ganar, ¿vale? Y en un deporte, en este caso, que es del motor, que podemos presuponer
que la GP25 va a ser mejor que la 24, que Aprilia o Yamaha van a seguir estando lejos, como hasta que no lleguen los test y no llegue la primera cita inaugural en Tailandia, no hay información real encima de la mesa, pues al final los que son campeones del mundo ya han ganado un mundial. Y eso por lo menos lo tienen ahí y ya es... La casa de apuestas tiene demostrado que esos pilotos son capaces de ganar un mundial. Entonces, ¿por qué Marc es el favorito? Por dos motivos. Uno, o sea, puede haber varios motivos, pero uno, porque es el piloto más laureado de la parrilla y tiene la mejor moto, ¿vale? Entonces ahí ya directamente partimos de una información básica que todo el mundo sabe y que eso te haría partir el favorito. Y la segunda, que es que las cuotas se van moviendo en base al dinero que entra. Entonces, si entra mucho dinero a Marc Márquez, esta cuota tiende a bajar porque pues, la casa de apuestas va recogiendo información y a medida que también pues, lleguen los test o lleguen los primeros entrenamientos libres de Tailandia, todo esto hace que cada vez la casa de apuestas tenga más información. Claro. Y entonces, cuando salen de primeras, como hay tan poca información, suelen bailar más las cuotas. A poquito que entre MotoGP es un mercado no tan líquido, no es como un partido de Champions que puedes meter X dinero, ¿sabes? Porque tú y tus colegas le metáis 100 euros cada uno, no va a cambiar nada un Real Madrid-Liverpool, pero un Mundial de MotoGP, que es un mercado menos conocido, pues sin información es más posible que a poquito dinero haya entrado más a Marc que a Pecco, esto vaya decantando también un poquito la balanza. Claro, esto al final también refleja un poco, bueno, yo creo que la opinión un poco general del aficionado, que yo creo que la mayoría, si te das un paseo por redes sociales y demás, tienen como esa idea de que, bueno, que Marc Márquez va a la mejor moto y que posiblemente sea el favorito independientemente de los últimos años que haya pasado y quien tenga de compañero. Marc más la mejor moto es igual a que posiblemente gane. Es tremendo porque... Sí, me da siempre la sensación con estas cosas que incluso que en las casas de apuestas italianas, o sea, yo creo que les da un poco igual las casas de apuestas de donde sea la nacionalidad de cada piloto, al final lo que quieren es conseguir dinero, pero me parece tremendo eso, que Pecco no consiga ese estatus de estar ahí el primero o el favorito, cuando creo que incluso, obviando, sí, que es difícil de obviar el peso que tiene Marc Márquez en la competición, creo que incluso para muchos podría ser la opción más fácil decir que Pecco Bagnaia a día de hoy quizás está en un estado de forma mejor que el de Marc y que quizás a mí no me parece tampoco una locura que tú pudieses apostar por Pecco Bagnaia a día de hoy de la casa de apuestas. Es que estoy intentando buscarlo pero tengo capturas de el año otras... pasado, ¿cómo es? ¿Tú te acuerdas el año pasado en qué posición estaba Marc Márquez? Que justo llegó a una Ducati, aunque no fuese la mejor, pero ¿en qué posición lo ponía en las casas de Eso es lo que apuestas? estoy intentando buscar, porque tengo las capturas o por algún lado lo tengo. Me acuerdo cuando el primer año que volvió en Portimao, con la Honda era ya el favorito. Simplemente porque Marc, vale, ha pasado un periodo de lesión, va a volver como en 2019 y va a arrasar, independientemente de lo que haya hecho Honda en 2020 o no, me era el favorito, incluso cada vez entraba más dinero. Mira, sé que el año pasado Pecco creo que era el favorito, se pagaba 2,87, vale, un poco, pues más o menos la misma cuota que este año, pero era el bicampeón. Ahí ya partía, porque este año también ha perdido el mundial. Entonces, si vienes de ganar 3 títulos, la casa de apuestas, por mucho que seas Marc Márquez, dice, hostia, vale, está un tío que ha ganado 8, pero los últimos 3 los ha ganado este tío. No vaya, tampoco vamos a... ¿Tú crees que sería entonces el favorito en las casas de apuestas Pecco Bagnaia si hubiese ganado este último mundial? No sé si sería el favorito, pero estaría más ajustado. Mucho más. Igual partirían los dos al 50% y luego la balanza, ya te digo, en motos la pueden decantar la gente que entra, que apuesta al final. ¿Por qué Chantra tiene la cota que tiene? Pues igual porque tiene una fanbase de Tailandia que es mucho más fácil que los tailandeses apuesten a favor de Chantra que Luca Marini. Entonces, esto también va fluctuando las cuotas. Entonces, si te pones a fijar en muchas cuotas que si te pusiese una comparación entre ellos, ya dirías, hostia, pues esto, pues igual, a ver, en esta casa de Es la... que a mí, por ejemplo, me parece tremendo ver cómo
Bezzecchi Rins, Un por Guille- ejemplo, no tiene ¿qué sentido tiene que Bezzecchi con una ya, Aprilia tenga la esté a la misma par copa que que Rins? Rins, Rins no, Oliveira, Zarco. no ha hecho nada. Y Guillermo Em, Antonio con una GP25 detrás de un Quartararo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Y de Alex Márquez. ¿cuántos títulos ha ganado Di Antonio? Ninguno. Al Ya, final, las casas de apuestas recogen históricos también. O sea, la gente ha apostado a que Quartararo ha ganado el Mundial y han ganado dinero con ellos. 2021 y seguramente en el 2022, en esa primera fase del Mundial, hubo mucha gente que apostó a favor de Fabio claro. con argumentos y esto es un histórico que la casa de apuestas va recogiendo, oye, ¿qué pilotos va entrando dinero? ¿Cuánto va entrando? Y, oye, ¿lo han ganado o no? Entonces, Martín, a priori, que con esa moto, bueno, yo lo puse que era la sorpresa, pero que no tienes ningún argumento sólido para que la Aprilia vaya a ser tercero o no, pero es el campeón. Entonces, como es el campeón, podría ser que después de la Ducati ellos consideren que son los favoritos. Y entonces, como por ejemplo, una Costa que está ahí el cuarto, lo ponen simplemente ahí porque son conocedores de ese talento que tiene Pedro Acosta, porque Acosta, bueno, viene de ganar los títulos de Moto 3, Moto 2 y demás, pero por esta misma razón de que los otros son campeones del mundo y demás, quizás ese Pedro Acosta con que el año pasado viene a hacer un sexto, creo, un sexto, un séptimo en la clasificación general, Ujú, esté ahí sí. cuarto, también podría sorprender entonces por ese motivo. Sí, a ver, al final estoy intentando, mira, por ejemplo, esto es del 2022, Marc estaba en Honda y el favorito a ganar en Qatar antes del fin de semana era Marc Márquez. Pa- 2022 con la Honda, que vino de hacer un 2021 de aquella manera, si no me recuerdo mal, no sé si fue en 2021 que hizo la pole en Japón, no, en 2021 hizo la de Portimao, pero Sí. vamos, hizo mundial no a su nivel, pues llega el 2022 y de primeras como que las casas de apuestas, como es un deporte de motor que también en invierno puede cambiar de todo. Sí, Fórmula sí. 1 se ha visto, este año pues, el Red Bull dominaba, pero luego McLaren de repente es algo muy difícil de controlar, la información no es tanta como en el fútbol. Entonces, ya te digo, 2022 en Qatar, Marc Márquez era el favorito, se pagaba 3, Pecco Bagnaia, que ya era, que era subcampeón del mundo en el 2021, se pagaba a 8. Una carrera que, si no recuerdo mal, Qatar 2022, me atrevería a decir que... No, creo que fue la que se llevó por delante a Jorge Martín. Entonces, ¿por qué Marc es el favorito? Porque es Marc y porque ha ganado muchos mundiales y porque tiene la mejor moto. ¿Puede ganar el mundial? Perfectamente, pero si miramos otros factores vemos por qué hay algunas cuotas o pilotos que no tienen mucho sentido si lo comparamos con la información real. También te digo, ellos saben que apuestan al ganador del mundo, o sea, le da igual pagarte Zarco a 101 que a Ya. 202, porque ¿cuál es la probabilidad real de que gane Zarco? Prácticamente nula. Claro, es que hay otros casos que, por ejemplo, ver cómo, por ejemplo, Ayogura está a 301, que es el campeón actual de Moto 2, y Aldeguer a 101 por delante, por ejemplo, de eso, de Marco Bezzecchi. Bueno, están a igual, la cuota es la misma, pero vernos, por ejemplo, me sorprendió mucho eso, Fabio Di Antonio por detrás de Fabio Quartararo, Maverick Viñales siendo la última KTM, por ejemplo, también. Ese Pedro Acosta, que por lo mismo que me has estado diciendo de los títulos, yo me imaginaría que hubiese estado un poquito más atrás en las cuotas, sin embargo lo ponen delante, y Jorge Martín tercero. A pesar de llevar una pilla, viendo que su compañero se paga 101 y él simplemente, quizás por eso que tú nos has comentado, por ser campeón del mundo, ya lo ponen el tercero en la cuota. Al final, entonces, es un poco la combinación del peso, del legado, de lo conseguido en MotoGP y bueno, y la situación actual y ver qué es lo que tienen ahora. Pero claro, después me dices que el favorito, por ejemplo, en Qatar 22 era Marc Márquez.
y como que deja de tener un poco de sentido la Mira, cosa, porque... aquí tengo las cuotas del 2022. Marc con la Repsol, Pecco subcampeón, Fabio venía de ser de campeón, pues Marc Márquez 2,75, Pecco Bagnaia 2,75, o sea, se presuponía que no daban por hecho que la Honda estaba tan lejos como se Ujú. demostró, claro, o sea, no era real. Fabio Quartararo a 5 por ser el campeón y el siguiente, ¿quién era? Joan Mir, ¿por qué? Porque de aquella seguía siendo uno de los campeones. Hoy en día ya cada vez eso va perdiendo el factor Joan Mir, ya las casas de apuestas van, bueno, más esta es francesa, pues obviamente Fabio está por delante de Enea, de Bastianini, de Gian Antonio, que a priori no tiene mucho sentido, pero es Fabio Quartararo, es una Y, casa de apuestas francesa y ahí se ven los porcentajes también de dónde está metiéndose el dinero, todo el dinero, 72% ha entrado a Marc. Pues es que se a va a mí, por recoger. ejemplo, hay una cosa que entiendo, yo no tengo ni idea de cómo va esto. Entiendo que si tú eres italiano, lo normal es que te vayas a una casa de apuesta italiana a apostar, ¿no? Y entiendo que si, como tú me has comentado, Mark en la casa italiana estaba a 1,75, si no me equivoco, sí, por 2,75, que ahí hay 1 euro de diferencia, significa que entonces también, aparte del legado de Mark, por ahora hay más gente que está metiéndole a Marc Márquez dentro de esta casa de apuestas italiana. ¿Esto no simboliza también un poco, no da un poco también como esa cosa que han dicho también otros pilotos? Que no me acuerdo quién fue el último que lo mencionó. No recuerdo si fue... Es que no sé si fue Duja, no sé quién fue, no recuerdo quién fue, que mencionó el hecho de que a... No, fue Livio Supo, perdona, fue Livio Supo que mencionó el hecho de que es muy importante para Pecco Bagnaia este mundial, ganárselo a Marc Márquez, porque así incluso dentro de Italia, que hay mucha gente que tampoco confía como en Pecco Bagnaia, en que realmente tenga el nivel suficiente de ser un piloto top histórico. Como que también en muchísima parte de la afición italiana lo ven como que es un piloto que, bueno, que ha estado en el lugar correcto en el momento indicado y que ha aprovechado al máximo lo que tenía, pero ya como que después te llega un Marc Márquez y se paga mucha la cuota mucho más baja por Márquez que por Pecco. Al final, siendo esto en Italia, que me dices tú, porque por ejemplo aquí sí que vemos a Fabio Quartararo que está más arriba, una casa francesa, como has mencionado, entonces realmente ahí también hay un poco de implicación en ese sentido, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, es como si te pregunto yo de aquella, en España, ¿a quién se le apostaba más? ¿A Valentino Rossi o a Jorge Lórez? Claro, o sea, en Italia, por mucho que salga, yo no me creo que sea la gran parte de la población. Pasa que en los medios vende mucho que Sí, en Italia, si te pones a mirar, seguro que la parte que es odiadora de Márquez o que es muy hater es una parte, pero no es toda. O sea, ellos, al claro. final, la gente que apuesta, pues ¿a quién vas a apostar? Pues a Marc, porque es 8 veces campeón del mundo. Entonces, de aquella en España, ¿a quién ibas a apostar? Pues a Valentino o a Lorenzo, que es el español. Pues igual no lo sé porque no lo controlaba, pero igual cuando volvió Valentino en 2013 o 14, Lorenzo no era tan favorito, por ponerte un ejemplo. Entonces, esto se tiene muy en cuenta. Pero ya te digo, por ejemplo, mira, me acuerdo una carrera de este año, Tailandia, la sprint, eh, venía de dominio total de Pecco y de Martín en toda la temporada y Enea Bastianini abre un gap de 0,5-0,6 y seguía siendo el favorito a ganar durante la carrera. O sea, las dos primeras Sí, vueltas seguía siendo el favorito Martín y Bagnaia. ¿Por qué? Porque es la tónica. Entonces, no es lo mismo que ese gap te lo abra Pecco o que ese gap te lo abra Raúl Fernández en claro. Montmeló, que me acuerdo que sacaba también medio segundo y se fue al suelo. Entonces, no solo se argumenta en base a lo que está pasando, sino, oye, ¿quién lo está haciendo? No es lo mismo que lo haga Marc, que lo haga Pecco, que lo haga Martín o que lo haga Acosta. ¿Qué pasa? Que Acosta lo estaba viendo en 2022, en su año rookie era el favorito, en Moto 2. ¿Por qué? Porque ya lo hizo en Moto 3. Claro, claro, claro. Entonces ya es como, hostia, este chaval ya lo ha hecho, a ver si va a ser un fuera de serie. Tampoco había nadie que destacase
especialmente, ganó el título a Augusto, pero no era un superclase, digamos, no se enfrentaba a Pedro a pilotos, digamos, con muchísima proyección y era el favorito. ¿Por qué? Porque lo hizo en Moto 3 y porque también en los test que ya habían sido, volaba, creo que fue en Portimao, creo que volaba. Entonces, se mueven mucho por eso. Durante el fin de semana, pues cogen la clasificación de salida, cómo han ido en los entrenamientos. No analizan tanto ritmo, sino posición final en el entrenamiento libre. Y más o menos con eso van sacando conclusiones y ponen mucho en valor de qué piloto lo hace. No es lo mismo que te haga la pole en Moto 2 Chantra el año pasado que un Ogura. Por mucho Claro. que saques 2 o 3 décimas, al final, oye, ¿quién lo ha hecho? Vale mucho. Oye, es el tío que está siendo regular. O igual te hace Canet el 15 y es el tercero favorito a la carrera. ¿Por qué? Porque viene haciendo 3 o 4 carreras muy buenas y puede pues, remontar o hay más fiabilidad de que este piloto que ha ganado 3 carreras de las últimas 5, no me acuerdo un momento, Canet era uno de los pilotos más en forma de la parrilla, por mucho que salga detrás, o bueno, Jorge Martín en Japón también, pues sería el segundo o tercer favorito, aún saliendo el undécimo y al final con motivos, porque hizo podio en las 2 carreras. Si tú viendo, hay algunas cosas que sí que coinciden aquí, estas dos que tenemos. Viendo esto, sí que veo que tienen muy claro que Pedro Acosta, por lo menos las dos casas, sí que piensan que top 5 muy probable que sí que esté, porque en las dos casas, por ejemplo, le ponen el cuarto, como el cuarto favorito. Sí que en ambas ponen a Fabio Di Giannantonio, y me sorprende que lo ponen bastante bajo, más de lo que yo me esperaba, sabiendo sobre todo la moto que va a tener y que a mí no me parece que sea que no me parece que sea mal piloto, me parece que es un piloto bastante solvente, que si está bien, yo creo que el tío no me extrañaría que hiciese muchos podios esta temporada y y que incluso pueda robar alguna victoria a Fabio Di Antonio. No me parecería nada raro que eso pudiese ocurrir. Y sí me parece sorprendente que eso, que Bastianini, que tú también mencionas, que es bueno, por los últimos años, ¿no? Bastianini, ¿qué está haciendo? Ha quedado cuarto del Mundial, pero también yo creo que el que le debería de pesar también quizás a Bastianini en este caso, el haber quedado cuarto quizás detrás de una moto un año anterior, que si ves lo que hizo su compañero, quizás su año no es tan bueno y que se va a otra moto y que va a tener delante a un Brad Binder que quedó por delante de Pedro Acosta y aún así Binder está por detrás de Acosta y de Bastianini y de Quartararo. Que creo que además, no sé si aquí también, no, aquí no, pero vamos, la cuota es la misma de Quartararo que la de Binder y la italiana me sorprende mucho la cuota tan buena que tiene, bueno, la posición aquí por lo menos en el orden este que tiene Alex Márquez, que lo ponen ahí también a la par con Binder, Maverick y demás y por delante de Fabio Di Giannantonio. A mí lo de Giannantonio me sorprende muchísimo. ¿Por qué crees tú que a Sí. Di Giannantonio le ponen tan abajo y a Pedro Acosta lo tienen tan asegurado que sin que se cumplan muchas de estas cosas, porque ya te digo, el año pasado queda por detrás de Binder y yo creo que no se paga bueno, se paga caro obviamente comparado con los otros, pero no una locura como comparado con los otros que ya hay un salto, ya de Acosta, por ejemplo, aquí a Fabio Quartararo es más del doble, por ejemplo. Sí, a ver, es muy fácil también. O sea, todo esto es mucho psicología. Que tus colegas van a hacer una quiniela y no ven mucho las motos, las siguen. A Di Antonio no lo conoce. Ya. A Di Antonio. Entonces, oye, mira, pues venga, entre todos vamos a poner 5 euritos y vamos a meter, tú dime el campeón de tal. Un poquito también es que el usuario medio es un poco la forma en la que tiene que jugar. O sea, la forma en la que pues, hostia, mira, que dicen que es el nuevo Mark. Hostia, venga, se paga 12. Bueno, venga, vamos ahí a ver si. Entonces, parece que no, pero o sea, al final la gente que apuesta es gente con su psicología que apuesta mucho por fanatismo, por el que me suena o tal. Y entonces esta información también se recoge y yo creo que es por eso. A ver, también te digo, Pedro Acosta, siendo rookie, ha terminado a 2 puntos de Binder. Si le da a KTM por mucho que esté mal, de repente, o la Ducati 25 tiene algún fallo mecánico o electrónico o tal, y la KTM es la que va, Pedro Acosta es bicampeón del mundo y
y yo creo que si le preguntas a alguien del mundillo quién tiene más posibilidades de ganar un mundial, pues te van a decir Pedro Acosta, por mucho que Di Antonio este año esté con la 25, porque al final Pedro es como el siguiente referencia, el siguiente hombre que vaya a marcar, se supone, una generación dentro de MotoGP. Y esto la recogen las casas de apuestas, porque al final es psicología. ¿A quién le, pues al que te suena? Al Madrid, por mucho que juegue contra el Lille en Francia y el Madrid esté fatal, va a ser el Ya, favorito. ¿Por qué? favorito, Porque porque es el sí, el Madrid Madrid. y luego pierde, pero porque es mucho más difícil psicológicamente apostar a David que a Goliat. Por mucho Ya. que Goliat esté con muletas, con una banda en los ojos que no pueda ver, es como, hostia, ya, pero sigue siendo Goliat. A ver si sabes lo que te quiero decir. Y eso se nota mucho y al final esto es psicología pura. Bueno, es tremendo. Yo ya no sé aquí, por ejemplo, si esto se considera. Esta diferencia aquí, por ejemplo, entre Marc y Peco Bañaya ya es una diferencia grande, es una diferencia. No parece tampoco muy grande, ¿no? Un 82-25, tampoco tengo mucha idea. Si esto, imagino que cuando lleguen los primeros test, incluso, ya no incluso que comience la competición, esto puede que varíe absolutamente, incluso por unos test, o habrá que esperar, por ejemplo, a los primeros entrenamientos a ver qué es lo que ocurre. Pero Seguro. tú, En los test lo moverán, seguro. O los sea, test lo si de mueven seguro, ¿no? repente Mark es el primero, los 3 días, o al final de los 3 días, Sí, y Peco es el séptimo, pero además en los test, ni en la página web de MotoGP tienes la información de qué neumático, con otras sí, vueltas, si es cruzado, a Cora lo han hecho. A Cora, bueno, lo puedes sacar más o menos. Pero y si es al revés también, si Mark le da por esconderse y Peco va a hacer el tiempo y Marc acaba los test el sexto o el décimo, lo que sea, porque está trabajando ritmo de carrera, setup, puesta a punto, y Peco va y hace el tiempo, pues la casa de apuestas eso lo recoge y la gente también. O sea, ya te digo, o sea, esto es muy fácil. La gente dice, hostia, que Peco ha ido el primero. Poca gente se pone a analizar fin de semana, ritmos, pum, voy a ver con qué tiempo claro. hace esto, voy a ver declaraciones, a ver si escucha esto, voy a irme a un medio francés a ver qué dicen de Fabio o a un medio italiano a ver qué recogen, porque yo me informo de todo esto y digo, hostia, no es lo mismo como la información que te da un medio español que medios de otros lados. La información está sesgada para bien y Claro. para mal. Hay pilotos que tienen mejor publicidad, digamos, de la media, de la prensa, y hay pilotos que, pues depende de dónde vayas a preguntar, recoges un tipo de información o no, y los propios pilotos, no es lo mismo igual las declaraciones que haga Pecco en el medio español, en DAZN, que en Sky Italia, uno seguido del otro. Sí, ¿Por sí, qué? sí, Porque sí. también ellos juegan con eso. ¿Qué información quieren que salga en España? ¿Qué información quieren que salga en Italia? Igual en Italia, por ejemplo, con lo de Alex Márquez no incidía tanto. Me lo invento, ¿eh? No estoy al tanto. Pero en España sí que quería, oye, que se hable de esto. ¿Por Claro. qué? Sus motivos tendrán. Entonces, el usuario medio es, bueno, ha puesto a Marc, ha puesto a Martín, a Peco, que son los que siempre ganan, por lo que sea. Y al final muchas veces te enredas menos apostando al que siempre gana, que al final el domingo no sabes cómo, pero está ahí, que si ritmos, tal, el neumático, no sé qué, pero luego el domingo casi siempre, o en estos últimos años, estaban los que estaban. Y a veces suele ser lo más fácil, ¿no? De esto de que sé que no sé nada, ahora lo que no sé es lo que sí sé, y cuando dices, hostia, me estoy enredando y al final lo básico es el ABC y los que están arriba van a ganar. Entonces, por terminar, Sí. tú que llevas mucho tiempo con esto y sabes muy bien cómo funciona esto, cómo fluctúan y demás, tú ves entonces quizás la repercusión que ha tenido también, que lo recoja algún medio y demás, que yo y otras personas lo viésemos y dijésemos, anda, pero si en Italia lo pone incluso por delante de Peco, para ti cuando lo has visto ha sido lo normal realmente que Marc fuese el favorito para el Mundial 2025, para lo que son las casas de apuestas es lo lógico, es lo normal, ¿no? Sí, o sea, yo creo que están bien, o sea, están bien, tiene sentido. Márquez favorito tiene, o sea, vamos a ver, es que también las casas de apuestas
coño, que este tío no ha perdido contra nadie con la misma moto. Claro, Que eso no es azar, o sea, eso está ahí. O sea, yo por mucho que diga, creo que Pecco tiene las armas para poder ganar, una cosa es que crea que las tengo, otra cosa es que diga que yo creo que Pecco es favorito. No, si me preguntas ahora, creo que tienen mucho sentido y que Mark justamente tiene argumentos a favor para partir de favorito, pero creo que la diferencia es acorde, no es, oye, Mark se paga 1,50 y Pecco a 3 de, oye, claro. esto se va a ganar con mucha facilidad o mucho dominio. No, al final creo que están bien puestas y al final es un porcentaje. Si es que es verdad que las casas de apuestas tienen ese margen, ¿vale? Y eso hay que contar con ello, pero tú, o sea, al final son porcentajes. O sea, que Mark gane, le están dando un 55% de ganar. Que Pecco gane, le están dando un 44% de ganar. O sea, para traducirte estos números en porcentaje, más o menos, a Mark le dan un 55 y a Pecco un 44. Pues oye, tiene bastante sentido. O sea, Podría ser, sí, sí, sí. no, o sea, ni es ni muy favorable para uno ni para otro. Sí, muy Que igualado. sí, que si Pecco ganase, seguramente estuviese prácticamente 50-50, si hubiese ganado el último título. Pues seguramente, pero vamos, que Mark es Mark, es 8 veces campeón del mundo, tiene la Ya mejor es el moto peso que y tienen estos pilotos, ¿no? O sea, al final lo que has dicho tú antes también, y creo que es un buen ejemplo, el de Valentino con Jorge Lorenzo, pues seguramente que sería también un poco así. El factor Valentino, incluso cuando ya Valentino llevaba ya un tiempo que no estaba consiguiendo grandes cosas, pues también ese factor también influye también en las apuestas y en esa psicología humana de decir, ¿cómo no voy a apostar por Valentino Rossi con lo que es Valentino Rossi, ¿no? Pues aquí pasa un poco igual, ¿no? bueno, es que me acuerdo, o sea, para que veas que son los cabrones, o sea, y ya para rematar esto, ni recomiendo a nadie de tal, ni a mí me pagan por esto, de hecho yo tengo más jaleos y pleitos con las casas de apuestas. Pero, por ejemplo, en Valencia 2021, que se retiraba Valentino, ahora hay un mercado que es top 6. Y Valentino no había hecho top 6 en todo el mundial. Pero de repente se une la mística que se basa en absolutamente cero argumento de Sí, que, sí. oye, le van a dejar ganar, le van a dar la parrilla, se lo va a tomar tal, y como que mucha gente empezó a apostar al top 6. Y yo tengo un colega con el que hablo mucho que dijo, le vamos al no top 6 de manual. ¿Y por qué? No había ningún argumento racional ni de ritmo, ni de posición de parrilla, ni del circuito favorable, pero la mística era que era la última carrera de Valentino y la gente era como, coño, bueno, pues le voy a meter 5 euritos, que es su última carrera, a ver si le da, por sí, bueno, claro, si se va a retirar, ¿en base a qué crees que a ver si le va a dar por ahora sacar Claro. un conejo de la chistera y hacer un resultado que no ha hecho en toda la temporada? Pero somos humanos y al final esto es como la bolsa. Yo he hecho un TFG sobre esto y al final la psicología humana entra mucho en factor de cómo se deciden y cómo se mueven los pilotos. Al final esto es como invertir en un piloto. Sí, sí, Y la sí, sí. acción, las acciones también se mueven mucho. Oye, pues una noticia, bueno, pues se mueve la gente hacia allí. Oye, pues mira, cuando fichó Hamilton por Ferrari, las acciones de Ferrari en ese día, ¡pum!, subieron. ¿Por qué? Pues porque, no sé, ha fichado Hamilton por Ferrari y la gente tampoco, o sea, simplemente sale la noticia y, venga, pues quiero comprar Ferrari. Pues esto también es un poquito igual. Pues me parece tremendo. La verdad que yo, como nunca me había metido en nada de esto, sí que era bastante desconocedor un poco de cómo puede funcionar un poco por detrás el hecho de que un piloto esté por delante de otro, que se tuviese en cuenta pues todas las cosas que se tienen. Yo, sinceramente, me imaginaba que en las apuestas estaría Marc ahí junto con Bagnaia, lo que yo incluso me esperaba que Bagnaia estuviese por delante de Marc, pero claro, ya te digo, totalmente desconocedor. Pensaba que pesaría más incluso los últimos años de Marc, sin llegar a tener en cuenta quizás el contexto de los últimos años de Marc, que yo muchas veces lo digo. Marc estos últimos años no ha sido porque él
por él mismo tuviese una bajada de rendimiento, sino que había una serie de condicionantes que han hecho que ocurriese que Marc estuviese más perdido estos últimos años. Y sí que con el peso de Pecco pensaba que estaría ahí, siendo él la referencia de Ducati. Pero bueno, Sí, bueno, ya para rematar, te voy a poner ejemplo del Dakar, ¿vale? No sé si habrá gente que lo sigue o no. Kevin Benavides, que viene de hacer una temporada de que tuvo un accidente gravísimo en mayo, pero a nivel de casi perder la vida, no ha competido ni nada, pero ha ganado 2 de los últimos 4 o 5 Dakars. Pues era el quinto favorito. Está a 2 horas, lo comparaban con Ricky Brabeck, que era el último ganador, se pagaba creo que era favorito por delante de Benavides, por delante de Brabeck, en base a que ha ganado 2 Dakars de los últimos 5 años y ya está, pero tú te pones a mirar. Entonces, que no, en deportes también minoritarios, que al final nosotros seguimos un deporte minoritario, la información que ellos tienen es mucho menor y también pueden meter más la gamba. ¿Vale? Entonces, que Marc y Pecco estén bien puestas tiene más sentido porque son los que más se conocen, pero que luego un Chantra, un Marini o un Zarco de repente hagan una comparación, Oliveira contra Bezzecchi, que digas, pues no tiene ningún sentido y pueden meter la gamba perfectamente. Ya, total. Lo que sí que, viendo que la barrita de abajo me ha dicho que es el porcentaje de la gente que ha apostado por ellos, ¿no? El Creo que sí. porcentaje. No, tampoco O no es voy a el, hacer o es el, o publicidad, es- pero sí, yo creo que es la gente que ha entrado a ese mercado, a ese piloto. Es que pues veo, por ejemplo, que ha entrado más gente con Quartararo, vale, porque esta al ser francesa, pues imagino que será más normal, pero incluso Jorge Martín ha apostado más gente por Jorge Martín que Pecco Bagnaia. Hombre, sería una sorpresa que ocurriese algo de eso. Yo imaginaba que siendo una cosa que todos vendemos como que va a ser muy 50-50, yo creo que casi todos vendemos que va a ser un mundial reñido y a dos, me imaginaba que aunque estuviese Marc como favorito, estuviesen más repartidas las apuestas entre los dos, que es lo que has dicho tú, que quizás en los primeros entrenamientos o lo que sea, según lo que pase, puede cambiar absolutamente y convertirse Pecco Bagnaia en el favorito. Bueno, mira, si quieres hacemos ya para cerrar. Sí. No sé cuánta gente verá este vídeo, 1000, 2000, 3000 personas. Dile, oye, ¿a quién pondrías un euro? Venga, Recoges pues, esa información y vas a ver que va a ser un 70% Marc. Es pues un sí, pues lo más ejercicio que se seguro. puede O hacer. más. O pues siendo un canal español, posiblemente más, también te digo, ¿eh? Como no Posiblemente entre más. Luis o algún otro así Claro, vas a colgado. tener que dejar tú un comentario. Se lo decimos a Luis también para que deje su comentario Claro. y vemos. Pues bueno, Wisdom, tío, muchísimas gracias por la explicación. A mí la verdad que me ha encantado porque la verdad que no tenía ni idea. Y, y sí que esa idea que tenía antes de grabar este vídeo contigo de que, oye, pues dan a Marc muy favorito por encima de Pecco en Italia, ahora me cobra más sentido también teniendo en cuenta todos esos factores que las casas de apuesta tienen en cuenta más allá de la nacionalidad, que sea la casa de apuesta y eso, porque eso al final da igual. Lo que importa también es, pues eso, jugar un poco con la psicología humana, a quién al final por nombre, por legado, por todo también va a votar más la gente. Y bueno, yo creo que tanto a mí como a la gente que vea este vídeo le quedará claro seguro. Muchísimas gracias, tío, como siempre, por venirte al canal y ya sabes, cuando quieras, otro vídeo. Nada, gracias a ti por invitarme. Un saludo a todos. Y ahora para matizar, tener cuidado con las casas de apuestas porque no es un juego ni es aquí venir que tengáis cuidado. Sí, Puede haber sí. muchos problemas. Yo lo que me dedico, me dejé de dedicar, le dedico mucho tiempo y creo que hay un 1% de gente que gana X dinero a final de año, creo que eran 1000 o 2000 euros, esto lo hice en el TFG. O sea que lo más probable, por estadística, es que se pierda dinero. Es Entonces, palmar. si queréis perder dinero por echar las risas, saber que es lo más probable. No, a ver, esto ante todo esto se ha hecho con un enfoque deportivo, de por qué. Analista, a mí me gusta, a mí me da miedo hablar Todas, de esto, que digo, me van a llamar oye, yo me claro. dedico a esto, ni lo promociono, No, ni no, no, tal. no. O sea, el Creo que objetivo de esto puede era hacer un estar- análisis Exacto, deportivo de por qué Marc exacto. puede ser favorito, porque eso, va en ese sentido, no en el otro para nada, Sí, absolutamente sí, para yo nada. sabía que tú me llamabas por eso y por eso no he tenido problema pero bueno, hay gente que pues por
situaciones Sí, familiares o sí, sí, experiencias, vean total. esto como estos están locos o andan ahí en mundos raros y, oye, es como el que va a la lotería Doña Manolita y ya Claro, dejamos claro. el tema ahí. Totalmente. Bueno, Wilson, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Chao, corazón. chao. Nos vemos. Hasta Chao, luego. chao.